Hola profesora, muy buenos días. A nosotros nos tocó hablar sobre músico, escritor y autor italiano. Bueno, en mi caso, a mí me tocó el músico italiano. Yo voy a hablar de Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi nació en Venecia, Italia, en 1678. Eh, Estudió música con su padre, quien fue el que fue famoso violinista y le enseñó el manejo del violín. Eh, Antonio Vivaldi fue profesor de violín, maestro en concierto y maestro de composición. Eh, su obra, su música se propagó por toda Europa y fue donde tuvo mayor éxito. Eh, Antonio Vivaldi se instaló en Venecia en 1700, en Viena, perdón, Austria, en 1740 y un año después falleció. La música que yo escogí de este músico fue La Primavera, la cual hace parte de un concierto de cuatro partes, en el cual hace referencia a la llegada de la primavera. Dentro del autor más importante de Italia, del país de Italia, tenemos a Dante Alighieri, que nació en el año 1265 y falleció en el año 1321. Fue el autor más importante de Italia, con su obra principal en la Divina Comedia. Algunos autores nos indican que Dante escribió la Divina Comedia porque vivió un movimiento muy violento llamado el Trecento. También es un poema épico. El género literario consiste en la narración en verso de las hazañas de los héroes. Finalmente, Dante es uno de los personajes más dentro de su poema épico u obra literaria épica. Él representa el perjuicio y castigo de las propias personas que realizaron pecados en la propia tierra. El filósofo que voy a presentarles en este video va a ser el italiano Giovanni Pico della Mirandola, que nació el 24 de febrero de 1493. Dentro de su legado filosófico en la materia en la que él se dedicó la mayor parte de su vida, nos trajo a colación, nos dejó como legado la idea de que el hombre nace con una naturaleza indefinida frente a un renacimiento, que es la etapa en la que se desarrolló, que buscaba lo que es la categorización del comportamiento del hombre. Se mencionaba primeramente con Maquiavelo que el hombre era malo por naturaleza, a menos que precisara ser bueno, pero Pico Mirándola nos menciona que no, que el ser humano tiene ese talento o ese don celestial dado por Dios, que puede definirse y modificarse totalmente a lo largo de su desarrollo como ente social y como individuo. La música ha sido por mucho tiempo espacios de relajación, de inspiración y armonización. Hoy les habla Claudia Schill, nacido en Firmay en 1862. Mi padre, una costurera de profesión, y mi papá era dueño de una tienda de porcelana. Aún así, me inspiré mucho en lo que es la música clásica. Yo buscaba algo diferente a la época. No quería algo que haya sido tan explotado como en el mundo de la armonía. Yo quería algo más. Es así como di paso del romanticismo, marqué una diferencia hacia el impresionismo. Muchas veces me decían el autor del impresionismo, aunque yo no quería aceptar esta definición. Estuve trabajando en otras formas de armonía, ya que no quería hacer lo mismo que mis otros camaradas estaban realizando en la época. Es así como no tuve mi reconocimiento sino hasta mis 40 años. Tengo algunas composiciones que fueron muy exitosas y que hoy se siguen escuchando en la época actual. Un ejemplo de esto es Peleas y Melisande, Melodías a la tarde del fauno. Y aquí les quiero dejar de ejemplificación mi más hermosa melodía, Clare de Luna.
nombre es François-Marie Arouet, pero me gusta que me llamen Voltaire. Soy uno de los principales exponentes de la Ilustración y me conocen como el filósofo que siempre tiene la razón. Me gusta criticar la intolerancia, el fanatismo, sobre todo de tipo religioso, y la ignorancia. Mi postura filosófica se basa en el positivismo y defender el utilitarismo moral, pues todo lo que no sea comprobable con la razón no va conmigo. Ni siquiera debería considerarse, porque los dogmas que se basan en las suposiciones ni siquiera son relevantes ni formalizadores para nuestra alma. Hola, mi nombre es Albert Camus. Hoy les vengo a hablar sobre mi vida y los logros que yo he realizado en la época en la que yo me encontraba como un escritor de literatura. El premio más preciado que tuve en toda mi trayectoria fue el Premio Nobel en Literatura, que lo recibí en 1956. Mi propósito era siempre resaltar la indefensión y lo pequeño que puede lograr hacer el ser humano. Con mis obras más destacadas, El mito de Sísifo y El malentendido. Otra de mis obras más conocidas fue Calígula y La peste, en donde hablo sobre la opresión de la guerra mundial que existían en esa época. Lamentablemente tuve que nacer en ese tipo de conflicto y tuve que unirme a las trincheras. Creé un teatro en donde me enfocaba en resaltar sobre la vida de la obra del ser humano. Y por último puedo decir que gracias a esto tuve buenos ideales y pude trascender mediante el tiempo. Soy Claude Debussy. Soy Voltaire. Soy Albert Camus. Somos franceses y venimos del pasado. Hoy les vengo a hablar de un músico y compositor más importante de la historia del mundo e incluso universal. Es Joaquín Rodrigo. ¿Por qué digo que es más importante de la historia del mundo? Porque este autor es muy diferente a otros compositores. Este autor escribió todo en braille, lo que son las melodías, todo en braille. Y la melodía que se escucha al fondo tiene un significado muy importante. Pero además, les tengo que comentar que esta melodía traspasa a una realidad fantasiosa, que nos llena de sentimiento. Muy bien, explicando esto, les quiero aclarar y explicar que el significado de esta melodía fue compuesta cuando el autor estaba pasando una situación muy grave, donde la mujer estaba a un punto de la muerte y el hijo falleció en ese momento, que era recién nacido. También tengo que asegurar que es una de las canciones más importantes porque está en el quinto lugar de los más escuchados a nivel universal. Hola, hoy les vengo a hablar sobre José Ortega y Gasset, un filósofo español, uno de los más reconocidos, porque él es el pilar fundamental para las nuevas generaciones de filósofos españoles. Él tiene una idea en la que todos tenemos una cosmovisión, una forma de ver el mundo y que nadie es dueño de la verdad absoluta. Uno de los pensamientos y una frase célebre que él dijo es que la moralidad ayuda a resolver los problemas de los instintos y el amor ayuda a resolver los problemas de la moralidad. Asemejándolo a un ejemplo, supongamos que su pareja comete un acto que moralmente no es correcto. Usted le hace caer en cuenta de eso y a través del amor, él logra resolver ese problema que fue generado por la moralidad y el instinto.
Entonces vemos como el amor es la fuerza que todo lo mueve y todo lo puede. Esto es uno de los pensamientos fundamentales de José Ortega y Gasset. Se puede hablar de literatura española sin antes mencionar a Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, como muchos conocen, fue un autor, escritor y dramaturgo español. Dentro de sus obras más importantes tenemos El Quijote de la Mancha, que podría considerarse como algo ya de cultura general porque la mayoría de personas ya lo conocen. Dentro de esta obra y de sus otras obras podemos mencionar que los escritos de Cervantes fueron muy importantes para España, Europa y de manera general para el mundo. Hay un tema muy importante, un aspecto en el que se menciona que al hablar de lengua española, en ocasiones se la define como la lengua de Cervantes. Se puede considerar la lengua española como la lengua de Cervantes. Y es así como este autor ha sido muy importante para inspirar a otros autores, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Guten Tag, estimada audiencia. Hoy estamos muy emocionados de compartir con ustedes un viaje virtual a uno de los países más importantes del continente europeo, Austria. Así es, mi querido Ariel. En esta presentación vamos a explorar y adentrarnos en la rica cultura, en las contribuciones que tuvo Austria en el mundo. También vamos a hablar de uno de los filósofos más importantes de Austria, que se llama Ludwig Winckelmann. Fue un filósofo e historiador muy importante que desempeñó un papel súper importante en el continente europeo. Resaltar su historia, resaltar la escritura y asimismo resaltar el arte que tuvo Austria. Hola, hoy les voy a hablar sobre el más conocido filósofo Ludwig Wittgenstein. Nació en Viena el 29 de abril de 1889. Su papá fue uno de los más magnates industrialistas llamado Carl Wittgenstein. Sus estudios los empezó a principios del siglo XX en la escuela secundaria en Nice y en la Universidad Cambridge. Una de sus obras fue la lógica que está basada a las matemáticas. Él fue un filósofo matemático, lingüística, y también se puede decir que en una de sus obras también está basada en lo que es la literatura, como el libro Azul Marrón y Sobre la Certeza. En esta obra de Sobre la Certeza, antes de morir, fue su última obra publicada. Él murió por un cáncer a la próstata. Su filosofía lo lleva a decir que la vida es muy maravillosa. ¿Han escuchado alguna vez esta melodía? Hoy hablaremos de un genio de la música, de Amadeus Mozart, compositor, músico y director de orquesta. Escribió cerca de 600 composiciones, entre ellas 41 sinfonías y 27 notas para piano. Fue un gran genio de la música austriaca. Entre sus obras más famosas resaltan Las bodas de Fígaro y Don Giovanni. También, no vayamos muy lejos de la música, nos encontramos con la ciencia. En esta ocasión hablaremos del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, quien escribió obras representativas sobre las teorías del sueño, entre otras. A continuación vamos a hablar de un destacado escritor de Austria. Este escritor se llama Franz Kafka. Franz Kafka se destacó por su surrealismo y entre ellos tocaba el tema de la burocracia. Su obra más destacada fue Metamorfosis, la cual se basaba en que el protagonista se convertía en insecto y poco a poco iba perdiendo la facultad del habla. Otra de sus obras más destacadas fueron El proceso y el castillo.
Frank Kafka presentaba sus obras a través del existencialismo, lo que hizo que hasta la actualidad estas obras sean estudiadas. En conclusión, Austria es un país que cuenta con paisajes muy hermosos, además de una historia singular. Esperamos que a través de esta breve introducción los compañeros quieran aprender más sobre este país tan hermoso como es Austria. Gracias. Las opiniones filosóficas religiosas de Tolstói estuvieron influenciadas por el cristianismo, el confucianismo y el budismo. El hombre, según Tolstói, solo es libre al estar en el servicio a Dios. Este filósofo niega el concepto del Estado, la ciencia y la cultura, llamando a la simplificación e idealizando el trabajo y la comunidad de los campesinos. Tolstói define el arte como la actividad llamada a unir a los hombres y ayudar al pueblo a realizar sus ideales. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Cuando escuches el trueno me recordarás, y tal vez pienses que amaba la tormenta. El rayado cielo se verá fuertemente carmesí, y el corazón como entonces estará en el fuego. Esto sucederá un día en Moscú, cuando abandone la ciudad para siempre, y me precipite hacia el puerto deseado, dejando entre ustedes la pena de mi sombra. Cuando escuche el trueno, poema de Anna Akhmatova, una de las grandes escritoras rusas que a través de sus versos supo describir el sufrimiento del pueblo ruso. Yo era libre como tú, pero quería vivir demasiado. Mira, viento, mi cuerpo está frío y no hay a quien estrecharle la mano. Tchaikovsky se inspiró para componer el ballet El Cascanueces a partir de la adaptación de una obra llamada El Cascanueces y el Rey de los Ratones, obra que fue escrita por Tolstoi en 1816. Sin embargo, Tchaikovsky no tomó como base esta obra, sino tomó como base la obra del francés Alejandro Dumas en 1844, quien escribió esta obra llamada Historias de un Cascanueces. A partir de este contexto, la conexión entre Tchaikovsky y el ballet ocurrió gracias al ruso Iván Tselobotsky, que lo organizó y le dijo que realizara una composición sobre este escrito. Tselobotsky le ayudó a Tchaikovsky a generar la composición sobre este ballet. Además, le ayudó a hacer lo que es el vestuario para la obra. Si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. A continuación, yo los llevaré por un viaje virtual hacia Inglaterra, donde conoceremos acerca de su literatura, filosofía y su música. Yo les hablaré acerca de la literatura y de una representante de la ciencia ficción moderna, así también como del género gótico. Tenemos a Mary Shelley, la escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo, una de sus obras más reconocidas a nivel mundial y más representativas. Ella nació el 30 de agosto de 1797 en la ciudad de Londres, en el seno de una familia intelectual. Su papá fue el filósofo William Godwin y su mamá una filósofa feminista, Mary Wollstonecraft. En el momento que ella nació, su mamá falleció, dejándola huérfana de madre y quedando al cuidado de su papá y de su media hermana.
Mary Shelley es una de las representantes del género, como mencioné, de ciencia ficción, y también la mayoría de sus libros giran en torno a la injusticia social. Fue una feminista y una mujer muy adelantada a su época. Yo les voy a hablar sobre el filósofo destacado de Inglaterra, John Locke, conocido por sus ideas sobre el empirismo y la teoría del contrato social. Las ideas de John fueron moldeadas por el contexto histórico y las circunstancias de su tiempo. Él vivió durante la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, un periodo caracterizado por conflictos políticos y debates sobre la autoridad de gobierno. Locke, al presenciar estos eventos, él desarrolló sus teorías para abordar cuestiones de poder político, derechos naturales y la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Además, él se inspiró por otros pensadores de su época como René Descartes y su enfoque en el empirismo, así como por la obra de Médico Tomás, quien abogaba por un enfoque científico y observacional en la medicina. Para concluir, la combinación de su experiencia histórica y el ambiente político y sus interacciones con las ideas de otros pensadores contribuyeron a la formación de las ideas filosóficas de él. Al hablar de la música clásica y la ópera en Inglaterra, es oportuno mencionar a Dame Jean Becker, que es una de las principales cantantes icónicas de la ópera en Inglaterra. Nació el 21 de agosto de 1933 en Hampshire y a su corta edad mostró un talento inusual en la música, empezando así sus clases de canto. En 1953 estudió con la conocida soprano Marlene Medlington. Tiempo después, reconocido en su carrera, empezó apenas en 1950, destacado como mezzosoprano, haciendo así que su voz se convirtiera en un sello definitivo y distintivo tanto en su país como en el mundo, ganando concursos y obteniendo premios destacados desde 1956. Asimismo, en ese mismo año, siguió su carrera estudiando en Royal Opera House, Covent Garden, donde empezó desempeñando papeles muy importantes dentro de la ópera, así como lo fue el gran famoso Anillo de los Nibelungos, del Richard Wagner. Ya tiempo después de la fama y todo, se retiró de los escenarios en 1982. A pesar de eso, continuó enseñando clases magistrales de canto y ópera. Sus himnos e inmortales legados de la música quedaron en sus grabaciones y actuaciones, siendo así una gran referente ante la música clásica, la ópera y dentro del mundo e Inglaterra. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, nacionalizado suizo, con padres y abuelos, pastores protestantes, creció en un ambiente religioso. Por ello, lo llevó a estudiar filosofía y a obtener a sus 24 años la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilea. Sin embargo, abandona la docencia, decepcionado por el academicismo universitario. Como crítico de la cultura occidental, Nietzsche considera que su sentido ha sido siempre reprimir la vida, lo dionisiaco, en nombre del racionalismo y de la moral. Apolíneo. Cito: la filosofía que desde Platón ha transmitido la imagen de un mundo inalterable de esencias y el cristianismo que propugna idéntico esencialismo moral termina por instaurar una sociedad del resentimiento en la que el momento presente y la infinita variedad de la vida son anulados en nombre de una vida y un orden ultraterrenos, en los que el hombre alivia su angustia. Recently I just don't give a fuck about a thing.
Guten Morgen. A continuación voy a hablarles de Ludwig van Beethoven, que era un músico y compositor alemán de una familia flamenca. Su padre desde muy pequeño lo quiso inculcar en la música al ver que tenía dotes para esta. Por lo general quería convertirlo en un segundo Mozart, pero sin éxito alguno. Él se caracterizaba por ser parte de la música contemporánea de la época, pero también con gran influencia a lo que era el romanticismo. Beethoven se caracterizó también por seguir los pasos de quien era su inspiración, Mozart. ¿Y a qué nos referimos con esto? Lo que él quería era independizarse, no servir a la orden de un régimen del rey, sino crear su propia música, o lo que a él le inspirara. Fue creador de piezas clásicas como la Quinta Sinfonía, For Elise y sobre todo, Morning Sonata. Hoy vamos a hablar de Bertolt Brecht. Fue un escritor alemán, considerado como uno de los dramaturgos más destacados e innovadores del siglo XX, cuyas obras buscan siempre la reflexión del espectador. Comenzó en Múnich sus estudios de literatura y filosofía en 1917, a los que añade posteriormente los de medicina. Durante la Primera Guerra Mundial comenzó a escribir y publicar sus obras desde 1920. Entonces, él frecuentó el mundo artístico de Múnich y trabajó como dramaturgo y director de escena. Iniciada la Segunda Guerra Mundial y temiendo la ocupación alemana, en 1939 se marchó a Suecia, luego a Finlandia, terminando de Estados Unidos. Entre sus obras más conocidas constan Madre Coraje y sus hijos, de 1941, El alma buena de Shakespeare, de 1943, La ópera de los 3 centavos, de 1928, y La vida de Galileo, en el año 1943, entre otros. Condicionando por la situación social, tras 1945 trabajó solo en obras de carácter didáctico, olvidando sus experimentos de los primeros años. Tal vez esto fue lo que lo convirtió en un clásico hasta el punto de que el teatro alemán de posguerra sería indispensable en él.